Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy contándoles que tenemos una interesantísima entrevista a Berta Rosenborzer. Ella es una de las 5 personas que fueron seleccionadas por el Partido Comunista Argentino en 1961, cuando recién comenzaba la Revolución Cubana, para que fueran como alfabetizadores a colaborar en la alfabetización del pueblo cubano en esa gigantesca tarea que realizaron 300.000 alfabetizadores. Allí fue Berta, que era en ese momento una maestra que tenía todo el entusiasmo para trabajar junto con el pueblo cubano en esa campaña maravillosa. Y esto es lo que nos cuenta esta mujer que hoy ya supera los 90 años, pero que sigue con la misma mentalidad de luchadora internacionalista, con el mismo espíritu revolucionario y sobre todo con esa adhesión plena al pueblo y a la revolución de Cuba. Vamos a escucharla. Vamos a proceder a izar la bandera con la que el pueblo de Cuba proclama ante el mundo que Cuba es ya territorio libre de analfabetismo. Esta victoria extraordinaria, ganada por nuestro pueblo en medio de bloqueos y de agresiones, eso es socialismo. Fuimos en una misión internacionalista. Fuimos 5 maestros, de los cuales yo quedo la única. No porque sea la menor de todas, pero bueno, la vida no pregunta los años, la muerte menos. Y fuimos designados por el Partido Comunista como para dar el apoyo y la, digamos así, y la solidaridad a la reciente Revolución Cubana. Yo quiero decir que fuimos privilegiados y también fuimos honrados, porque trabajar en un proceso revolucionario recién emprendido, que empezaba el 3er año, solamente que yo conozco la revolución esta. ¿Por qué? Porque cuando es derrotado el dictador Fulgencio Batista, los más ignorantes estaban en el campo y en las periferias, igual que en cualquier país del mundo. Eran muy campesinos. Y entonces la herencia de Batista era sobre 7 millones de habitantes que tenía Cuba, más de 1 millón eran analfabetos. Que no se quede nadie sin aprender. El hecho humano que el hombre aprenda, salir, digamos, de la oscuridad para poder tener conocimiento. No fue fácil, ¿por qué? Imagínense, el primer año fue un año político y para poder hacer en el campo la alfabetización, es lo que yo siempre digo, tienen que haber en cualquier país condiciones sociales. Entonces ellos en el 2.º año hicieron la reforma agraria, de manera que el campesino, que si se enteró todavía no se enteró de la revolución, sabía que estaba seguro, tenía su tierra. Que no se quede nadie sin aprender. Todo fue voluntario a estas cosas de la alfabetización. Entonces se hizo un llamado. ¿Quiénes estarían de acuerdo? Pero además, ¿quiénes eran necesarios? Entonces se interrumpieron las clases, se suspendieron. ¿Para qué? Para que los maestros estuvieran en condiciones también de dar su aporte. Después estaban Patria o Muerte, que eran los obreros que iban a los lugares muy montañosos con montes, además muy de sierras con monte, y
y había muchos populares, porque el pensamiento que rigió esta alfabetización fue de José Martí, cuyo, además, pensamiento pedagógico está en la educación de Cuba, igual que parte del marxismo. Y había muchos populares, porque decía, el que sabe enseña, el que no sabe aprende. Los jóvenes de la media, de la básica media, los iban a mandar al campo. Estos chicos pertenecían a las brigadas Conrado Benítez. Los reunió Fidel en Varadero para darle las explicaciones de cómo iba a ser su trabajo y les dijo, ustedes van a aprender más de lo que van a enseñar, lo cual es verdad, porque esos jovencitos volvieron personas adultas, con el conocimiento, lo que significa el desarrollo de una revolución. Con Tatiana fuimos a Guira de Melena, y ¿qué es lo primero que nos dieron? Que recuperáramos aquellos que se negaban a alfabetizarse, encontrar el por qué no querían alfabetizarse. Entonces fuimos a esos bohíos que estaban en la periferia, y mi alumna, que fue Manuela Álvarez, tenía como 50 o 52 años, Manuela. La hija estaba en el campo. No me quería decir por qué no se quería alfabetizar. Y entonces yo como que me enojé y le dije, mira, María Manuela, ¿usted me puede decir cuál es el motivo por el que no quiere alfabetizarse? Yo no vengo 10.000 kilómetros de la Argentina acá para que usted no me quiere dar el motivo. Y entonces dice Manuela, es que no veo bien coños, muy españolizado el coño. Mucha gente, fue un problema el que no veo bien, no solo el de Manuela. Entonces dije, bueno Manuela, usted va a tener que ir al gobierno municipal y pedir espejuelos, es como se dice allá. Al fin, entre esto y otro, hemos aprendido cómo los hombres en una revolución ponen todo su aporte. Hay que darles a entender para qué se hizo esa revolución. No se quede nadie sin aprender. Pero yo escribí un libro, Testimonios de una vida militante, desde el recuerdo y la emoción. Y tengo un epígrafe de Martí. Al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho que se le eduque y después en pago contribuir a la educación de los demás, que fue la campaña. Y así día tras día, a las 2 p.m., llegaba a su casa y frente a un rico café a la americana, yo me encontraba con Manuela, mi primera alumna, y ella, entre sus coños y sus esfuerzos, con 52 años, y nunca un lápiz entre sus callosas manos, aprendió a leer y escribir y también a entender por qué debía hacerlo. Lo festejamos como toda su familia. Una batalla como la que ustedes van a librar, como la que va a librar este ejército armado de lápices y de cartilla, no se ha librado nunca. Que los hacheros, después que terminaron de caer los árboles, se sentaron ahí y entonces el alfabetizador los alfabetizaba. Si tenía deseos de alfabetizar, de aprender o ayudarlos en el trabajo, lo podían hacer. Pero obligatorio era que esos jóvenes no fueron a cruzarse de brazos y esperar en el bohío. Tenían que hacer las tareas de la casa. Tenían que limpiar toda la casa, tenían que lavar, tenían que darle de comer al cerdito que tenían, darle a las gallinas, todo eso, ¿sí? Ayudar, no solamente esperar de brazos cruzados. Esto fue la solidaridad.
Entonces yo digo, la mitad del pueblo cubano alfabetizó a la otra mitad realmente, ¿no? Más fácil habría sido si tuviéramos una sola tarea, la tarea de luchar contra la ignorancia. Pero es que nos vemos enfrentados a dos grandes tareas: defender la revolución, defender la patria frente a las amenazas de agresión y al mismo tiempo librar la batalla contra la ignorancia. Pero los propios antirrevolucionarios, llamamos así, mataron gente. Entonces ese es un paradigma, este chico. Fueron a la casa de un campesino que se llamaba Lantigo Ortega. Era un padre de 8 hijos. Entonces llaman a la Calvo y yo todavía. Acá dice, hay un maestro que los alfabetiza. Entonces dijo el campesino, no, acá no hay nadie. Y un chico de 16 años que salga y que diga, yo soy el maestro, no es tan sencillo. Esto ya es no solamente un valor, es una conciencia revolucionaria. Al chico que no quería que le pasara nada, a Pedro Lantigo Ortega, que tenía 8 hijos, el campesino, y alfabetizaron a todos los chicos ahí. Y Manuel Ascunce Domenech los desnudaron, los tajearon y los colgaron. Esto fue el primer descargamento pedagógico, lleva el nombre de Manuel Ascunce Domenech. Él es todo un paradigma de lo que fueron millares. ¿Cómo nos enteramos de la muerte de Manuel? Fuimos al Teatro Chaplin, porque Fidel estaba haciendo la graduación de unas maestras, de unas compañeras campesinas que iban a alfabetizar y le entregaban una máquina de coser. ¿Por qué? Porque ella tenía la responsabilidad, cuando vuelva a su lugar, de alfabetizar, enseñar a cómo se cose con la máquina de coser para que se hagan sus propias prendas. En ese momento aparece un muchacho con una misiva. La cara se le cambió a Fidel, porque en esa misiva que habían matado a Manuel Ascunce Domenech. Entonces él dijo, bueno, tengo que darles una triste noticia, no dio el nombre. Un alfabetizador de La Habana, de la básica, ha sido asesinado. Se armó un griterío. Querían ir a fajarlo, ¿viste cómo se llama fajarlo? Pero lo más importante de todo esto, las madres, todas las madres gritaron, es lo más conmovedor, no vamos a sacar a los chicos del campo. Eso también es una concepción revolucionaria. Porque vamos a dejar que los maten a todos, no. Pero hay que saber también cómo se defiende la patria. Y bueno, y cuando lo trajeron a Manuel Ascunce Domenech, que nosotros estábamos en las brigadas, Dorticós era el presidente en ese momento, nos pidieron a los argentinos que estuviéramos a la vanguardia. Te digo que, yo siempre le dije a mi doctora, yo creo que yo no tengo un órgano, yo debo tener en lugar del corazón un motor, porque fueron emociones terribles de dolor y a veces de mucha alegría. Entonces estuvimos allí, nos temblaban las piernas, ¿no? Y entonces dijo Dorticós, con esta fosa enterramos a un héroe, pero el imperialismo se entierra su propia fosa. Somos la brigada con Rabo Benítez, somos la vanguardia de la revolución. Con el libro en alto cumplimos una meta, llevar a toda Cuba la
se llamaron Conrado Benítez. Conrado Benítez fue un maestro, porque había 800.000 chicos sin escuela. Había que alfabetizar. Y entonces un maestro acudió para ir a la sierra a alfabetizar chicos y lo mataron. Entonces Fidel Castro dijo en ese momento, a Conrado Benítez lo mataron por negro, por obrero y por maestro. Este maestro, primer maestro mártir, llevaron el nombre de las brigadas Conrado Benítez. ¡Qué vergüenza para el imperialismo comprobar que el crimen fue inútil, que el asesinato de un maestro humilde de nuestro pueblo se convirtió en 100.000 brigadistas Conrado Benítez! ¿Por qué fue solidario el pueblo con el pueblo? Las cooperativas que producían alimentos traían para el desayuno. Estábamos comiendo un asado, no era eso. Arroz con frijoles, yo dije, cuando vengo a la Argentina no como más arroz. Fue una cosa muy solidaria, sin los cuales no se hubiera podido seguir adelante, porque ¿de dónde iban a sacar el dinero? El Ministerio de Educación para semejante proyecto, hazaña que fue popular y cultural. Y entonces viene a cuento que José Martí dijo, no va a haber igualdad social si no hay igualdad cultural. Entonces, efectivamente, en primer término, por este libro Venceremos, es el libro de lectura, al mismo tiempo es el libro de ejercitación. La O, la E y la A, y se enseña sobre eso global. Organización de Estados Americanos. Entonces yo les dije, esas banderas que ustedes ven son las banderas que pertenecen a los países, pero no es la que pertenece al pensamiento de los pueblos. Y ellos que me contestaron, con OEA y sin OEA ganaremos la pelea. Eso es un alfabeto político. Le faltaba incorporar la lingüística nomás. Entonces, ¿dónde ellos reconocen la O, la E y la A? La reconocen la palabra Cuba, Camilo por Camilo Cienfuegos, Fidel y Raúl. Entonces acá muchas cosas están dedicadas a la tierra. Mirá cómo está esto. ¿Ve? La reforma agraria nació en la tierra. Los campesinos la reforma agraria avanza. Queremos enseñar al que no sabe, miles de cubanos quieren aprender. Por llanos y montañas el brigadista va, cumpliendo con la patria, luchando por la paz. Abajo imperialismo, arriba libertad, llevamos con las letras la luz de la verdad. Nos podían haber liquidado, no lo pensamos nunca en la vida porque estábamos muy felices. Veníamos las dos desolados, cantando por la mitad de la calle, las maestras argentinas, porque había cantito. Si vienen por Mariel otra vez, si vienen a querer derrotar a Cuba como en el 61, que tropas mercenarias quisieron terminar con derrocar a la revolución, financiadas por el imperialismo yanqui, por supuesto. Entonces también yo uso bastante de José Martí, porque José Martí dijo, las ideas son más fuertes que las armas. Pero para él lo principal fue tomar las armas para derrotar al español. En aquellos momentos los padres eran españoles, pero la colonia era española. Y entonces dice acá de Nicolás Guillén, vino Fidel y cumplió lo que prometió Martí. Hay que limpia mi bandera, mi banderita cubana, sin que la manden de afuera, ni venga un rufián cualquiera a pisotearla en La Habana. Como eran chicos muy jóvenes los que se alfabetizaban. Silvio Rodríguez, por ejemplo, dice que él alfabetizó a los 13 años.
Entonces acá hay el alfabeticemos, porque acá está la palabra industrialización. Me preguntaban qué quería decir la palabra industria. Yo tuve que explicar que la materia prima, cuando se transforma, por ejemplo, la caña que se transforma en azúcar, ya es la industria del azúcar. Entonces iban ellos aprendiendo culturalmente también. Que no se quede nadie sin aprender. Nos condecoraron acá el 19 de marzo del 87, vinieron por la valija diplomática. Para nosotros fue un privilegio, como vengo a decir, y fue un honor haber podido trabajar en un proceso revolucionario que recién como que comenzaba. La cultura es la verdad que el pueblo debe saber, para más nunca perder su amor por la libertad. Y nosotros conocimos a Fidel, voy a decir cómo, el primer territorio libre de analfabetismo fue Melena del Sur. Y entonces viene Fidel, alguien fue y dijo, están los 5 maestros que vienen a alfabetizar. Fidel dio hasta por allá, nosotros vimos por acá, uno se quería quedar con el brazo de Fidel, con la mano de Fidel, claro, una emoción muy grande. Y entonces él nos hizo ir hacia adelante y dijo, acá están los 5 maestros argentinos que vienen a ayudarnos a alfabetizar. Bueno, eso fue Argentina sí, yanquis no, ¿viste? Bueno, nosotros llorábamos como locos. Fui una delegación donde la emoción te tocaba mucho, por la emoción misma, pero por la comparación con tu país. Yo quiero decir también que hubo gente de otros países latinoamericanos, pero aquí hay que entender que en los años en que existía la Unión Soviética y los países del este socialistas, la Unión Soviética todos los días llegaba un barco con petróleo, alimentos, útiles, con todas las cosas que se precisaban. Y los otros países del este, por ejemplo, hicieron los espejuelos. Y los otros mandaron las botas y mandaron para que se cosiera ¿cómo se llama? La vestimenta. Entonces, en ese momento, había una nena, yo creo que tendría 10 o 11 años, no más, con su trajecito. Y Fidel le dijo, ¿a cuántos has alfabetizado? Bueno, yo no me acuerdo si la niña dijo 8 o 10. Y Fidel le pregunta a una niña, ¿y qué tú piensas hacer ahora? Porque ellos usan el tú. ¿Y qué tú piensas hacer ahora? Y la niña le contestó, lo que la patria me necesite. Esa es una conciencia. La alfabetización para mí, lo dije siempre, lo dijo allá y lo voy a decir siempre, fue el mayor elemento de unidad, porque para entender hay que comprender también. Nadie deje transcurrir esta ocasión de aprender, porque aprender a leer es aprender a vivir. Este libro lo escribió Pepe Murillo, era escritor. Él ganó. Es posible que los cubanos que aprendieron a leer y a escribir con nosotros nos recuerden con cariño. Nosotros no podemos olvidarlos. Estamos indisolublemente ligados a una experiencia breve que nos valió por muchos años. Y si alguna vez de algo de cuanto hicimos en nuestra vida podremos enorgullecernos, será de ello. Claro que nada será más grato a nuestros corazones que poder hacer lo mismo en nuestra patria algún día. Y ha de ser en días no lejanos. En eso estamos.
Somos la brigada Conrado Benítez, somos la vanguardia de la revolución. Con el libreto cumplimos una meta, llevar a toda Cuba la alfabetización. En llanos y montañas el brigadista va, cumpliendo con la patria, luchando por la paz. Abajo imperialismo, arriba libertad. Llevamos con la letra la luz de la verdad. Cuba, Cuba, estudio, trabajo, fusil, lápiz, cartilla, manual, alfabetizar, alfabetizar. Venceremos. Como 1000 veces lo hemos cantado. Adelante, compañeros, a cumplir las nuevas tareas. ¡Viva nuestra juventud gloriosa! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva el socialismo! ¡Patria o muerte!